Titulares: INAME pronostica más de 55 ondas tropicales. 2.173 suicidios se registraron en Venezuela en 2022. Venezuela es uno de los países con más esclavitud moderna. ONU ayuda a Colombia en la búsqueda de los 4 menores desaparecidos en accidente de avión. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Joseph García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión es presentado por Boulevard Carnes y Licores, un mercado en primera clase, todo para su comodidad. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Tortas Oyeli, enamoramos con cada bocado. Dog Dog proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Comenzamos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, pronosticó entre 55 y 65 ondas tropicales de la temporada de lluvias de ese 2023. Según informó el meteorólogo José Pereira, mayo se caracteriza por ser de transición entre la época seca y lluviosa. Estamos iniciando para la zona central y sur las lluvias de manera normal. Estamos pronosticando entre 55 y 65 ondas tropicales a partir del 1 de junio, expresó. El año 2022, pese a que este estimó una estadística superior, estuvo por debajo de la trayectoria de 52 ondas. De igual forma, notificó que para las próximas horas siguientes se pronostican abundante nubosidad y lluvias, chubascos y precipitaciones en Oriente, Zulia, el centro norte costero, todos los llanos venezolanos, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en los Altos Mirandinos, se desbordó el río San Pedro en la ciudad de Los Teques. En imágenes compartidas por los vecinos y periodistas de la zona se da cuenta del desbordamiento del río San Pedro, a escasos metros de la sede regional de los bomberos de Miranda y el mercado municipal Huacaipuro, específicamente en el sector El Paso. Bueno, ya por supuesto restituyendo esto, afortunadamente no hubo mayores afectaciones y vamos a seguir dragando y haciendo el trabajo de prevención para que este tipo de situaciones, bueno, por supuesto se mitigue y no nos afecte como nos ha afectado en otras oportunidades. Seguimos trabajando. Durante el fuerte aguacero que afectó la capital mirandina, también se registró un apagón que, según la prensa local, afectó a casi el 90% de sus habitantes. Cuadrillas de la alcaldía del municipio de Huacaipuro realizaron la remoción del sedimento y escombros en la vía y restituyeron el tránsito en la zona. Los cuerpos de prevención se mantienen en alerta ante el pronóstico de continuidad de lluvias en el territorio mirandino. TCJ designa tribunales de Caracas para atender casos de extinción y dominio. Un total de 7 tribunales de la Circunscripción Judicial de Caracas tienen competencia para efectuar la tramitación de casos relacionados con la Ley de Extinción y Dominio y que versa sobre la transferencia al Estado la titularidad de activos de funcionarios involucrados en prácticas ilícitas, destacando que dicha ley establece mecanismos para identificar, localizar y recuperar bienes mediante sentencias sin contraprestación o compensación alguna. Es importante señalar que la asignación se efectuó en concordancia con la disposición transitoria primera de dicha ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional 2020. La Comisión Nacional de Primaria designó a los miembros principales de la comisión encargada de organizar el voto en el exterior. La Comisión Nacional de Primaria informó que fueron designados los miembros principales de la comisión que apoyará con los aspectos técnicos y logísticos del voto en el exterior, uno de los puntos más álgidos planteados por la oposición debido a la gran cantidad de venezolanos fuera del país y que no han podido actualizar sus datos en el registro electoral. Según el texto, los miembros principales de esta comisión del voto en el exterior son Ismael Pérez Vigil, Carmen Martínez de Grijabal, José Luis Vera, María Angélica Machado y Gustavo Silva, quienes tendrán entre sus funciones hacer los esfuerzos posibles que fomenten la participación de los venezolanos fuera del país para elegir al candidato unitario en el evento del 22 de octubre, en la que se elegirá el candidato de un sector de la oposición. Los venezolanos en el exterior podrán votar en más de 70 ciudades. El candidato de Primero Justicias a las primarias opositoras, Enrique Capriles, desmintió sobre un supuesto intercambio para habilitarlo políticamente.
sobre el exgobernador del estado Miranda pese a una inhabilitación política por 15 años desde el 2015, lo que le impide aspirar a cargos públicos. Decir que estamos intercambiando Citgo para que me habiliten para restituir mis derechos políticos es una falsedad, respondió el dirigente opositor Enrique Capriles a los señalamientos en su contra. La presidenta de su partido, María Beatriz Martínez, también desmintió el supuesto intercambio de este activo de la República, que actualmente controla una junta ad hoc de la oposición, designada por el extinto gobierno interino con aprobación de la Asamblea Nacional del 2015. Capriles pidió al gobierno de Estados Unidos mantener la protección sobre este activo, que impidió desde el 2019 que los acreedores de Venezuela intentaran hacerse del Citgo para saldar las deudas adquiridas. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó que en 2022 México registró 118.756 solicitudes de asilo, cifra que lo ubicó por segundo año consecutivo entre los países con un mayor número de solicitudes de refugio. En su informe de resultados 2022, Caminando hacia la integración, la agencia destacó que hubo un notable aumento en la cantidad de personas venezolanas, cubanas y nicaragüenses que solicitaron el asilo en el país. Honduras fue el país que más representó la población solicitante de asilo, con 26%, seguido de Cuba con 15%, Haití con 14%, Venezuela 13% y Nicaragua 8%. ACNUR indicó que si bien en 2021 el número de solicitudes de asilo alcanzó el récord de 131.414 solicitudes, 2022 representó el segundo año con mayor cantidad, al registrar 118.756 solicitudes. Ello en un contexto en donde el desplazamiento forzado sigue aumentando en todo el hemisferio. Según el reporte de ACNUR, 50% de las solicitudes fueron presentadas por hombres adultos, 29% por mujeres, 10% por niñas y 11% por niños. La organización no gubernamental Walk Free publicó un informe en su página web sobre los países con mayor presencia de esclavitud moderna, en el que Venezuela ocupa el primer lugar en Latinoamérica. El reporte de Walk Free arrojó que 28.436.000 personas en el mundo son sometidas a trabajo forzado, de los cuales 270.000 son venezolanos. La ONG señaló que Venezuela supera a la esclavitud moderna en Haití, Jamaica, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Perú y El Salvador. Además, el país se ubicó como el segundo más vulnerable después de Haití. De acuerdo con el informe, Venezuela se ubica dentro del grupo de naciones con mayor trabajo forzado, lo que hace prevalecer la esclavitud moderna y afecta directamente a la calidad de vida y la economía de sus habitantes. Además de Venezuela, los países de Latinoamérica que integran este grupo son Haití y El Salvador, mientras que de África y Medio Oriente están Sudán del Sur y Turquía. Walk Free insistió que la vulnerabilidad de la población joven del país incrementa el trabajo forzado, lo que incentiva la migración. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, 2.173 suicidios se registraron en Venezuela en 2022. Según el Observatorio de Violencia, en su informe 2022 de violencia autoinfligida, pese a registrarse un cierto declive, las cifras generan preocupación, contando además que existe un 49.2% del subregistro de decesos sin determinar por las autoridades como homicidios, suicidios o accidentes. Pese a la disminución de casos en los últimos años, la cifra no deja de ser menor que antes de la pandemia. Destaca en el estudio que la mayoría de los casos ocurren entre jóvenes de 18 a 24 y adultos entre 30 y 60 años, siendo los estados Mérida, Distrito Capital, Táchira, Miranda y Aragua los que lideran la lista por su alta incidencia. Según los expertos, los principales factores de riesgo asociados a los intentos o suicidio ocurren por problemas de tipo económico, falta de asistencia social, problemas familiares o educativos, por lo que la ONG señala que en el país deben ocurrir importantes cambios que permitan mejores condiciones de vida para que la mayoría de la población logre estabilidad emocional y salud mental. En materia económica, la Cámara de Comercio eleva propuesta de reforma tributaria. El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios, exhorta al Ejecutivo a efectuar una reforma tributaria que surja de una discusión abierta y pública y que involucre a todos los sectores del país, señalando la importancia de tomar en cuenta el aspecto económico, las finanzas públicas y el déficit fiscal, con el fin de ejecutar una política que permita la recuperación, el crecimiento y la estabilidad. Además, que dicha reforma garantice la transparencia, lo que a su juicio se traducirá en el incremento de la inversión nacional y inversión extranjera en el turismo, la construcción y la actividad petrolera, reforma que además debe estar acompañada de una estabilidad jurídica para así generar estabilidad en el trabajador, el inversionista, el empresario y el Estado a través de los tributos.
El gobernador del Táchira espera que Venezuela formalice la paz con grupos armados. El mandatario regional señaló que pese a los esfuerzos del presidente Gustavo Petro, el espiral de violencia desatado en Colombia genera preocupación en la población fronteriza del estado Táchira. Lamentamos que Colombia siga en ese espiral de violencia, a pesar de los grandes esfuerzos del presidente Gustavo Petro, que bueno, apenas tiene un año de gobierno y viene arrastrando una violencia de más de 60 años de grupos armados de todo tipo, ELN, disidencia de la FARC, narcotráfico, carteles del Golfo, bandas criminales. En sí, no es nada fácil tener la primera magistratura como la tiene el presidente Petro. Ahora, siempre la violencia en Colombia de alguna manera afecta a Venezuela, siempre la afecta a Venezuela. Nosotros siempre auguramos porque, bueno, los grupos armados en Colombia hagan la paz con el gobierno. No obstante, de este lado, nosotros podemos garantizar, especialmente en Táchira, la absoluta paz y tranquilidad de la frontera. Precisó que en suelo venezolano se desplegaron más de 1.000 funcionarios para cubrir los 164 kilómetros como parte del operativo Frontera de Paz que busca mantener la estabilidad en la región andina. ONU ayuda a Colombia en la búsqueda de los 4 menores desaparecidos en accidente de avión. Estados Unidos donó equipo militar para reforzar la frontera de Panamá y Kiev ratifica la rugosidad de los legendarios Wagner de los alrededores de Bakhmut. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes y necesitas saber. La Organización de Naciones Unidas se sumó a las entidades colombianas en las labores de búsqueda de los 4 menores que viajaban en una avioneta que se accidentó el pasado 1 de mayo en la selva amazónica y que por el momento siguen desaparecidos. La información agregó que más de 200 hombres y mujeres indígenas y de las fuerzas militares continúan en la búsqueda de los hermanos usando el apoyo de helicópteros y recursos tecnológicos. El gobierno de Estados Unidos calificó irresponsable el traslado de armas nucleares tácticas rusas a Bielorrusia, aunque aclararon que no ven indicaciones de que Rusia se prepare para utilizarlas. La vocera de la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos continuará monitorizando la situación y destacó que el país sigue comprometido con la defensa de la OTAN. El gobierno de Ucrania aseguró que las unidades del grupo de mercenarios Wagner han sido reemplazadas por las tropas militares rusas en los suburbios de Bakhmut, después de que el líder de la compañía militar privada rusa anunciara el inicio del traspaso de sus posiciones al ejército. Según publicación en agencias EFE, el jefe del grupo Wagner declaró el pasado 21 de mayo que sus combatientes habían cumplido su misión de tomar por completo Bakhmut. El gobierno de Estados Unidos donó a Panamá 63 vehículos militares para reforzar la seguridad en las fronteras con Costa Rica y Colombia en su lucha contra el tráfico de migrantes y el narcotráfico, según informó la cartera de seguridad del país centroamericano. La donación hecha por la Embajada de Estados Unidos en el país centroamericano fue de 63 Jeep J8 con sus respectivas piezas de mantenimiento, valorada en $8 millones. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha anunciado que su líder Leonidas Issa Salazar será su precandidato a la presidencia en las elecciones anticipadas programadas para el 20 de agosto. Issa aceptó la nominación, que se oficializará con ciertas condiciones. La candidatura de Issa fue elegida por decisión colectiva del Consejo Amplio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y se oficializará en un evento popular. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como Altos Visión, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que le notifique nuestra nueva emisión. Los días lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión fue presentado por Boulevard Carnes y Licores, un mercado en primera clase, todo para su comodidad. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Tortas Oyeli, enamoramos con cada bocado. Dog Dog, proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución.